Anécdotas culturales pabellonenses. Profesor Maya de Noticachibol presenta Conjetura del origen de la danza mestiza de los matlachines. ¿Qué entendemos por conjetura? Se define como conjetura al juicio que se forma como resultado de realizar observaciones o de analizar indicios de algo. También es una síntesis producto de la lectura de varias fuentes de consulta sobre un tema en especial. Esta conjetura se sostiene en 5 puntos, que es la introducción, el origen de las danzas mestizas, el origen de las danzas de matlachines, una conclusión y por último tenemos un sustento bibliográfico. Introducción. La danza ha formado parte de la historia de la humanidad desde el principio de los tiempos hasta la actualidad. Es una actividad muy importante en la vida del ser humano porque es considerada un medio de expresión cultural. En esta conjetura conoceremos la ruta de evolución de la danza de los matlachines por medio de conceptos bibliográficos. Tema: el origen de las danzas mestizas. Con la conquista española violenta hecha a base de despiadadas masacres humanas, los españoles cruelmente doblegaron a los aborígenes aztecas, nativos de estos lugares. Después de que fueron doblegados, seguía habiendo muchísima inconformidad y rebeldía por el trato cruel que les daban a los nativos. Y queriendo arreglar este problema, pensaron en utilizar la evangelización religiosa para doblegarlos totalmente. Se da la transformación de la danza primitiva o prehispánica, se da a través de la evangelización, que consistía en la concientización religiosa, o sea, de ganar la voluntad, lavarles el cerebro del nativo por medio de la predicación de la religión católica, sustentada en la adoración a sus santos católicos. De esta forma se impuso la cultura religiosa católica española, transformando totalmente a la danza primitiva en varias danzas mestizas católicas. Un ejemplo de esta transformación son las variadas danzas mestizas que surgieron al mezclarse estas dos culturas. El origen de la danza de los matlachines. Algunos historiadores creen que la danza de mestiza de los matlachines tiene sus orígenes en los carnavales de Europa. Se piensa que muchos misioneros que vinieron de España a evangelizar a los nativos trajeron ideas culturales que aplicaron en estas evangelizaciones. Estos misioneros mezclaron el colorido, el bullicio de los carnavales europeos con la danza prehispánica, o sea, azteca, dando como resultado varias danzas mestizas como la danza católica de los matlachines. La intención de los misioneros españoles evangelizadores era desaparecer la danza prehispánica azteca y el culto a los dioses, porque los consideraban como una profanación al catolicismo. Entonces, la danza de matlachines es el resultado de la mezcla de dos culturas, española y mexica. Matlachines. Algunos historiadores le llaman danza de locos por la forma como danzan, por los gritos y movimientos bruscos que realizan en sus coreografías. Tiene sus orígenes en la prehistoria y en los carnavales de Italia. En sus libros llamados Al son de nuestra piel, historias de las máscaras del estado de Zacatecas, de Martín Letechipia Alvarado, el autor desglosa dos interesantes conceptos de matlachines, pero yo solo escogí uno, que es el que más me convence. El primero de ellos, bajo la pluma de Juan Saldívar, quien propone que la palabra proviene del vocablo náhuatl, malacotzin, de malacocho, que significa girar o dar vueltas como malacate. Los instrumentos utilizados en la danza de matlachines son originalmente la tambora y el violín nada más. Últimamente se han adaptado teclados y el acordeón. Ya en las modernizaciones y en la actualización de las danzas de matlachines, pues se van innovando y van cambiando y van agregándole cosas nuevas.
La vestimenta del matlachín se forma del penacho, camisola, pañoleta, chaleco, naguilla, calzón, short, medias, guaraches, escudo, flecha y guajes. En los inicios de los matlachines, los primeros sones que se bailaron fueron inspirados en cantos religiosos católicos y muchos años después utilizaron melodías populares sencillas. Aquí se cree, muchas personas tienen el mal concepto que dicen que los matlachines es una danza guerrera. Eso no es cierto. Ella, precisamente para evitar la violencia, para lograr la domesticación de los nativos de aquí de los aztecas, trataron de que la danza se hiciera católica, adorar a sus dioses, lo cual evitaban las formas violentas, y no es una danza guerrera, es una danza católica que adora a sus dioses populares católicos. La estructura de una danza de matlachines. La danza se forma de 2 capitanes adelante, 2 capitanes atrás, 2 barquillas que le siguen a los 2 capitanes de adelante, 2 contrabarquillas atrás, varios danzantes que pueden ser 2 o hasta 10 o más, un viejo de la danza o moreno, un tamborero, un violinista y una malinche. La malinche es opcional, si gusta, pues puede formarse. O sea, cada danza es al gusto de cada danza, para que mejor me entiendan. Entonces, este contenido lo saqué especialmente consultando a algunos señores de la danza. No sé si puede haber algún error o algo que falte, pues ahí les pido totalmente y muy sinceramente una disculpa. El viejo de la danza o moreno cumple con una gran responsabilidad dentro del funcionamiento de la danza. Él es considerado como un matlachín muy hábil, muy conocedor de todas las pisadas, que es responsable de las conductas y ejecución de las coreografías de los danzantes. O sea, si hay algún error, él corrige. O sea, cualquier error, él lo corrige. Aparte de recoger los guaraches descompuestos en plena danza, el grupo es muy respetado, obedecido por todos. O sea que el viejo de la danza, muchos lo vemos como una especie de show, de gusto, porque nos asusta, pero no, fíjese, su verdadera función no es divertir al público, sino es conservar la disciplina dentro de las danzas en plena acción o en plena danzada. La malinche es opcional. La malinche es opcional en las danzas de matlachines. Casi no le dan importancia, aunque muchas danzas sí la utilizan. Pero ¿por qué utilizan a la malinche? Es con la intención de exhibirla, ya sea por su admiración hacia el personaje de esta mujer, que deben de leer la historia de la malinche, y porque actualmente es muy admirada porque fue una gran mujer que superó muchos obstáculos, empezando precisamente con su dialecto para aprender el español y servir de intérprete entre los españoles y los nativos. Pero también es exhibida como una especie de burla, para que sienta vergüenza y coraje, ya que la consideran una traidora. Entonces la utilizan como diciendo: esta mujer los traicionó, abuchéenla. Pero actualmente, pues mucha gente que no conoce el significado, pues no le da mucho sentido a estas cosas. La actualización de la danza de matlachines. En la actualidad, la danza de matlachines se ha modificado bastante en casi todos los aspectos, ya que algunas danzas en la actualidad le han adaptado otros instrumentos diferentes a los tradicionales, como son los teclados eléctricos o el acordeón, además tocando melodías muy populares y de actualidad, nada que ver con los primeros tones. Las pisadas más rítmicas, más espectaculares, nada que ver con las pisadas coreografías de las danzadas tradicionales. Se me figuran incluso a veces como gimnastas que avientan unas pisadas pero espectaculares. No, y todo esto se da pues prácticamente para el norte del país, Sonora, San Luis Potosí, bueno, toda esa parte me refiero a la zona norte del país. Estos estilos nuevos, la verdad, ha gustado
en muchas regiones del norte del país, argumentando unos críticos culturales incluyentes que es muy normal la actualización cultural de todas las danzas, ya que todo se modifica en esta cambiante sociedad humana. O sea, que un crítico cultural incluyente viene siendo la persona que acepta los cambios que se van dando a través del tiempo en todas las danzas, sea cual sea. Muchos incluyentes, ¿verdad? Muchos críticos culturales conservadores consideran negativos estos cambios, sustentando una degeneración o decadencia de esta danza tan sagrada y querida como son la danza católica de los matlachines. Pero existe una justificación muy válida a este cambio, porque se sustenta que la danza empezó siendo una danza religiosa muy popular, en donde se adaptaron también sones de canciones de moda muy populares, pero muy sanas, en aquellos años muy diferentes a los cantos católicos utilizados. O sea que cuando empezó de verdad la danza legítima, casi recién que estaba la conquista, que estaban suavizándose la evangelización, precisamente para poder evangelizar, concientizar más a esas personas, a esos nativos, hicieron que se tocaran sones de cantos de la iglesia, ¿verdad?, para que fuera una danza totalmente católica y se pudiera aplicar en las iglesias. Entonces es mucho la diferencia de aquellos años, ¿sí? Resumiendo el tema del origen de la danza de matlachines, miren, para resumir un poquito, para que quede más fijados estos conceptos que queremos darles a conocer, vamos a hacer un resumen sencillo del tema del origen de la danza de matlachines. Las culturas del nuevo continente. Antes de la conquista española, en el nuevo continente, específicamente en México, ya existían varias culturas, destacando entre ellas los aztecas, que vivían normalmente con sus danzas primitivas y nada de influencia de los españoles. Era cuando era la danza natural. La conquista española fue toda una conquista cultural sangrienta que cambió muchos aspectos de la cultura azteca. Con la mezcla de estas culturas se dio origen a una cultura nueva llamada mestiza, o viene siendo el mentado mestizaje. La evangelización española, bueno, pues para lograr la total conquista y doblegar totalmente a los nativos, utilizaron la evangelización, utilizando misioneros españoles que enseñaron la religión católica y además varios oficios y artes a los nativos. Modificación de la danza azteca. De esta manera, al intercambiar los dos tipos de conocimientos, experiencias acerca de las danzas, se modificaron la danza azteca, misioneros, con influencias artísticas europeas, dando origen a varias danzas mestizas, entre ellas la danza de matlachines. Pero no nomás es la única danza que surgió de ahí, sino que todo el país, muchísimas danzas. Por ejemplo, está la danza de los quetzales, la danza de los piquitos. Bueno, hay muchísima infinidad de danzas que vienen derivadas precisamente de esta danza, a la modificación de esta danza de los aztecas. Nada más que ahora ya le pusieron coloridos y le pusieron cosas europeas. Entonces, para resumir ya, para concluir este puntito de resumen, la danza de matlachines es una danza mestiza. ¿Qué quiere decir mestiza? Que es una danza donde se mezclan dos culturas con influencia europea. Gracias a los carnavales, el colorido se lo aplicaron a los matlachines, producto de la fusión de dos culturas, aztecas y españoles. Ok, ahora vamos a dar una pequeña conclusión de toda la exposición. La danza es el arte más antiguo de la humanidad. Es la matriz de todos los ritos que han dado lugar a todas las formas culturales, y es un arte universalmente extendido y presente como radical en todas las culturas. La danza es una de las raíces del lenguaje corporal y del canto.
Por esta razón tan importante, seguimos la huella de la danza mestiza, entre ellas la danza de los matlachines, con la finalidad de informarles a grandes rasgos el origen y evolución de nuestras danzas. Fíjese, inclusive, la danza de matlachines aquí en Aguascalientes es identidad cultural de mi municipio, de Pabellón de Arteaga, de mi estado Aguascalientes y de algunos estados de México como es Coahuila, Durango, San Luis Potosí, Guanajuato. Bueno, casi por acá todos estos se dan los matlachines como que tienen más apego para el norte, ¿verdad? Sustento bibliográfico. Fuentes bibliográficas de internet relacionadas con el tema. Libros de historia de México. Monografías digitales. Enciclopedia digital, Wikipedia de internet. Elaboró con mucho cariño, mucho respeto el profesor Arturo Ramos Navarro, mejor conocido como Profe Maya. Quiero pedirles una disculpa, o más que nada, no una disculpa, sino que viene siendo una aclaración. Todo este trabajo, toda esta conjetura está hecha en base a mi punto de vista muy particular, que no puede coincidir, que puede no coincidir con otros puntos de vista que yo pues respeto mucho. Cada quien tendrá sus puntos de vista para exponer sus propios temas. Y pues si me equivoco, discúlpenme, corríjanme, porque es de sabios equivocarse, pero más sabio es el que corrige y te ayuda a mejorar y nutrir el tema. Ok. Anuncios culturales. Aprovecho esta exposición para hacer unos anuncios culturales. Muy pronto, en los próximos números de esta revista cultural, tendremos las historias de las danzas del pabellón, de todas las danzas del pabellón, para que estén al pendiente. Pero quiero decirles que si es que los representantes de las danzas me facilitan la autorización para hacer este tipo de trabajo, o sea, el material ya lo tengo, pues entonces vamos a poner las historias de las danzas del pueblo de Pabellón, que es el primer municipio que se le ha dado mucho auge en las redes sociales a sus danzas. La cultura de nosotros es precisamente nuestra identidad cultural, que nos hace un poco diferente a varios lugares. O sea, cada estado tiene su identidad cultural, y para mí es un orgullo que nuestros matlachines sean catalogados como nuestra identidad cultural. Me enorgullecen los matlachines del Pabellón de Arteaga. Muy pronto, fíjense, la primera historia de la danza de matlachines va a ser la danza de los gorriones. No, hombre, ya la hice, ya la elaboré, está súper emocionante y al final muy sentimental por la muerte de don Mesé Muñoz Montoya. Me gustaría que la mirara desde el principio hasta el final, ya que también, aparte de la historia, trae una galería fotográficas desde el 2014 que gracias a ellos empecé a andar ahí pues en el mundo de los matlachines. Pues tengo una galería fotográfica que también la voy a presentar. Miren, y esta revista más adelante va a estar en físico, o sea, haz de cuenta que la vas a encontrar en un puesto de revistas. Haz de cuenta que estás viendo una revista de fútbol, pero en lugar de poner cosas de fútbol, van a ser cosas de nosotros, bueno, de ustedes, los matlachines, nuestros sagrados danzantes, nuestros danzantes del cielo, nuestros queridos y amigos que nos alegran y piden a Dios a través de su danza por todos nosotros. Muy bien, muchas gracias por su atención y nos vemos en la próxima. Gracias.